Hunashkotan Yashkolotik. En un solo caminar nos hacemos libres, no solo yo. Yo solamente me puedo salvar con los demás y el universo. Se da en 1974, pero es como si 74 estuviera llegando lo que hubiera sido el 68, lo que hubiera sido los otros, porque es cuando se da en los años 60, se da el movimiento estudiantil, que era como una emergencia nacional, precisamente de la juventud. La juventud fue la emergencia que trastocó el México, que ya no era el que necesitábamos. Y fue entonces cuando el gobernador Manuel Velasco Sárez, sabiendo que querían hacer una celebración por los 500 años de Fray Bartolomé de las Casas, decidieron hacer un gran festival. ¿Qué mejor oportunidad que la iglesia, que pues le enseña, le tienen mucho cariño, son pacíficos, son muy tranquilos, la iglesia, y se dirigieron directo a don Samuel. El Congreso tuvo la protección de la figura del Tatic frente al gobernador. De lo contrario, no hubiera sido posible. Todo estuvo dividido en 20 regiones. La otra región era Ocosingo. Pero Ocosingo era tan grande también, que Ocosingo también tenía regiones. Entonces, Ocosingo estaba dividido en 6 regiones. Y cada una de esas 6 regiones tenía una estructura orgánica. Ellos nos enseñaron, porque ellos nos enseñaron dónde estaba la orografía que coincidía con su vida. De esa manera se fueron haciendo las reuniones. Y se fueron espaciando y acercando, y cuando estuvimos a un año de distancia, teníamos reuniones en las comunidades, a veces eran quincenales o mensuales, para después tener las reuniones zonales, luego las reuniones regionales, luego las reuniones regionales, llegar a pequeños subcongresos, y los subcongresos se hacían aglutinamiento y todo llevaba la voz hacia San Cristóbal. ¿Y cuáles fueron nuestros temas? La tierra, el comercio, la educación y la salud. ¿Por qué esos temas? La tierra era de lo que habían carecido. La tierra era por la que habían luchado. La tierra era aquello que les había dado la vida total. Era el clamor, era el dolor, era la pena, era el coraje que tenían los hermanos respecto a su propia situación. Y cuando sintieron que lo podían decir juntos, pues era un gozo inmenso. Cuando vino el Congreso Indígena, que fue el día 12 de octubre de 1974, cada hermano que tenía una ponencia, era la síntesis de lo que habían dicho de todas las regiones, y tenía que tener la capacidad de decirlo en 10 o en 15 minutos, en 20, decirlo desde un memoria. Por eso, Pascual, un muchacho que era un chamula impresionante, que dio el discurso inaugural, fue el que dijo: aquí estamos ahora para conmemorar a Fray Bartolomé de las Casas por sus 500 años. Él fue el que cuidó de nosotros, pero Fray Bartolomé ya no está aquí. El nuevo Fray Bartolomé somos todos nosotros. Un año y medio de preparación, 600 y tantas mil kilómetros caminados por la gente. Estaba en su memoria, en su corazón lo que estaban diciendo. Es una manera eficaz comunitaria que atiende a los asuntos principales de la vida de la gente y que tiene por objeto el bien común. Y por eso los acuerdos del Congreso tenían una contundencia impresionante. La esencia de la metodología era escuchar y ser escuchado. La capacidad de aceptación, la capacidad de escucha, la capacidad de reunir la palabra y convertirla en un acuerdo, y el acuerdo después manifestado en forma de voces. El tiempo inmediato al Congreso tuvo respuestas no rápidas, fulminantes. El gobierno dijo: no deseo que ustedes existan más, ni un día más.
empezaron a encarcelarlos, a perseguirlos por nada. Algunos otros fueron cazados en el camino para matarlos y los mataron. La dictadura perfecta se había visto desafiada por un grupo de indígenas analfabetos del sureste que ni siquiera habían hecho la revolución, que les estaban armando una revolución. Armar un congreso de indígenas, de autóctonos y verdaderos, que estaban trastocando el país. De repente aparece lo impensable, que es el brote de nuevas organizaciones, y en la selva aparece Jiptiktale. Los hermanos organizados serán, si lo quieren, una fuerza superior. Y ya tenemos historial. El Ejército Zapatista ya también ha hecho muchos esfuerzos que son fantásticos y que tienen que ver también con experiencias que ellos han tenido y con aprendizajes. Y ahora nos hemos relacionado con varias generaciones de jóvenes y jovencitos, hombres y mujeres chiapanecos, y tengo la profunda convicción de que si tenemos que hacer algo, si para esto sirve este Congreso, sea para abrir campo, posibilidad, horizonte, entendimiento, luz a las nuevas generaciones. Himno del Congreso Indígena en Tzeltal fue elaborado en octubre 12, 13 y 14 de 1974 en San Cristóbal, con la presencia de los 1,500 delegados y con un grupo de gentes encargados de construir el himno del Congreso. Tzeltal tzotzi tojola balchol, Tzeltal tzotzi tojola balchol, unashkotan yashmeloti, unashkotan yashkoloti, soktasvi silkermanotak, soktasvi silvalumila. Tzeltal tzotzi tojola balchol, Tzeltal tzotzi tojola balchol, unashkotan yashveloti, unashkotan yashkoloti, soktasvi silkermanotak, soktasvi silvalumila.